Al investigar sobre los inicios de la Guerra del Pacífico de 1879, me encontré con un episodio llamado La resistencia de la población civil de Mollendo. En ese momento, el puerto no contaba con una fuerza militar y los dos cañones que habían sido instalados fueron trasladados a la ciudad de Arequipa. Este hecho me llamó mucho la atención y decidí sumergirme un poco más en este acontecimiento, ubicar el fuerte militar, el lugar donde alguna vez estuvieron instalados estos cañones. Hola, mi nombre es Jorge y los amigos me llaman Jorgillo. En esta nueva aventura, acompáñame a conocer el fuerte militar de Mollendo de la Guerra de 1879. Uno de los acontecimientos bélicos más trascendentes de la historia de la humanidad es la que nos relata el griego Heródoto de Halicarnaso, considerado el padre de la historia. Nos narra en su obra maestra La Historia, la batalla de Termópilas, que forma parte de las guerras médicas, alrededor del año 480 a.C., en la que nos cuenta que un puñado de 300 espartanos al mando del rey Leonidas detuvieron durante 3 días el avance del poderoso ejército persa de los reyes Darío y Jerjes. Este ejército oscilaba entre 250.000 a 1.000.000 de hombres. Ante la superioridad contundente, le explican al rey Leonidas que son tantos los enemigos que si todos ellos disparasen sus flechas a la vez, se oscurecería el sol. A lo que Leonidas responde: si las flechas cubren el sol, mucho mejor, lucharemos a la sombra. Este acto heroico contribuiría a la salvación de la cultura griega, cuna de la humanidad, con sus aportes en la filosofía, la democracia y toda su visión del mundo que se extendería por el occidente a través de la cultura romana. ¿Qué hubiera pasado si este puñado de 300 espartanos no hubieran resistido a la invasión persa? ¿Sería el mundo como lo conocemos hoy en día? Así como los espartanos hace más de 2000 años resistieron a la invasión enemiga, un grupo de pobladores de 150 a 200 civiles resistieron la invasión chilena sin recibir órdenes superiores. Solo escucharon el mensaje de su corazón. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you
feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Es por eso que cada 17 de abril sus autoridades rinden un homenaje al valeroso pueblo moyendino del siglo XIX con una serie de actividades. La romería a los nichos de los notables ciudadanos de la resistencia y defensa de Mollendo, como los señores Gregorio Rubato, Jorge Robillar, Santiago Campodónico, Tomás Pino, Adolfo Gigas, entre otros, destacando la forma en cómo hicieron frente a las fuerzas invasoras, procediendo luego con el izamiento del pabellón nacional en el Parque Bolognesi o en el Malecón Ratti o Mirador Ratti o Parque Inglés, procediendo luego a un desfile cívico-militar para terminar en el muelle turístico, lo que era el antiguo puerto, con el lanzamiento de una ofrenda floral al mar. Pero, ¿qué pasó el 17 de abril de 1879 en Mollendo? Se produciría la resistencia del pueblo, la resistencia de los civiles, alrededor de 150 a 200 hombres que se hicieron presente en los muelles del puerto. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Se cuenta que un 17 de abril de 1879, en este lugar en donde nos encontramos, el antiguo puerto de Mollendo, llegan dos buques desde el sur de las Armadas chilenas, el Cochrane y el Magallanes, y alrededor de las 5 o 6 de la mañana y a unos 200 metros del puerto desembarcan las lanchas con el objetivo principal de destruir las instalaciones portuarias y dejar inoperativa la estación del ferrocarril. Pero en su trayecto hacia el muelle hacen pillaje a las naves que se encontraban en la bahía, lo que causó un repudio y protesta popular. Y la población decide defender su terruño y fuente de trabajo con tan solo lo que tenían, con las manos, al considerar como injusto lo que estaba cometiendo los invasores ante un puerto que en ese momento se encontraba indefenso militarmente. Y es así que un poblador logra matar a un soldado invasor con un disparo certero. Este hecho hace replegar a las lanchas que se encontraban a punto de desembarcar en el muelle, por lo cual minutos después se produciría el bombardeo al puerto y a la ciudad. Luego de este acontecimiento, el prefecto de Arequipa, al haber sido informado por el subprefecto de Mollendo, vía telégrafo respondería al comandante Enrique Simpson de Chile que este puerto no se rendiría ante la injusticia y moriría si es necesario antes de permitir que en sus costas desembarquen fuerzas enemigas. A esta altura de los acontecimientos, solo habían transcurrido 12 días de la declaratoria de guerra que se dio el 5 de abril de 1879. Esta acción de la población mollendina daría pie al inicio prácticamente del conflicto armado de la Guerra del Pacífico. Ese sería para Mollendo el inicio de una tragedia anunciada que soportaría posteriormente con invasiones de buques, el incendio casi de la totalidad de la ciudad,
de su iglesia y un sinnúmero de atrocidades y abusos cometidos a la población. Esto dentro de los 4 años y medio que duraría la guerra con Chile. Estamos en este hermoso lugar conocido como el Fuerte Militar del Chungungo, el cual queda a un costado de la quebrada del mismo nombre, en la parte trasera del Camal de Mollendo. El Chungungo es uno de los tantos nombres con los que se le conoce a la nutria marina que antes abundaba en este lugar, animalito que está en vías de extinción. Pero ¿qué pasó en este lugar en la guerra de 1879? No pasó nada. Sí, no pasó nada.
ese lugar se llegaron a instalar entre los años 1875 a 1879 aproximadamente 2 cañones de largo alcance que tenían la misión de defender al Perú ante cualquier invasión. No llegaron a producirse en este lugar ningún enfrentamiento, ya que unos días antes del 17 de abril de 1879, en la que llegan la Armada chilena, autoridades políticos y militares del Perú habían ordenado desmontar los potentes cañones que se encontraban en este lugar, conjuntamente con los 200 soldados instalados, los cuales fueron trasladados a la ciudad de Arequipa por la vía férrea para reforzar la defensa de la ciudad arequipeña. Esto tierra adentro, desprotegiendo el puerto moyendino, por donde tendría que producirse el desembarco de las fuerzas enemigas. Como podrán apreciar, desde esta vista se divisa toda la bahía del Puerto Antiguo. Era y es un lugar estratégico del litoral moyendino. Muchos tal vez nos preguntamos hoy en día, ¿no hubiera sido mejor reforzar este lugar como la primera defensa, ya que Mollendo se conecta a Arequipa vía línea férrea y es el puerto por excelencia ante un desembarco enemigo? Hubiera sido la historia de la Guerra del Pacífico la misma si no se hubieran desmontado los potentes cañones que se encontraban en este lugar. El 29 de octubre de 1883, fuerzas chilenas al mando del coronel José Velázquez ocuparon Arequipa sin recibir resistencia alguna de la población, permaneciendo en ella hasta el 21 de diciembre, que la desocuparon y luego se trasladaron al poblado de Tingo, distante a 3 kilómetros de Arequipa, ocupando la mansión del fundador y sus alrededores, en lo cual permanecieron en ella hasta el 16 de agosto de 1884, en que se retiraron finalmente del Perú. A raíz de este acontecimiento se crearía una cuarteta que decía: «Oh valiente arequipeño que al pie del Misti naciste, cuando ocurría la guerra con Chile, ¿dónde te metiste?». Estrofa que solo manifiesta el descontento que existía en la población sobre un triste capítulo de la guerra de 1879, población que le reclamaba al no haber defendido la patria del enemigo y sobre su real participación en la guerra del Pacífico ante una supuesta sumisión ante el enemigo, leyenda o mito para algunos y una verdad irrefutable para otros. ¿Por qué no resistió Arequipa? Sea cual fuesen los motivos, se sabría luego por fuentes chilenas, como el diario El Mercurio, del 8 de noviembre de 1883, que los chilenos encontraron 19 cañones, de los cuales 5 eran de grueso calibre, montados en diferentes puntos de la ciudad, superior a lo que traía el ejército chileno, lo cual demuestra cuán eficaz hubiera podido ser la resistencia de los arequipeños. Luego, el historiador Basadre menciona que desde Bolivia se proporcionó al presidente Montero en Arequipa cerca de 8.000 rifles, 2 millones de municiones, etc., etc. Pero ese será motivo de otra aventura. Pese a las funestas consecuencias de la Guerra del Pacífico, Mollendo
logró renacer y salir de esta situación adversa como el ave fénix, gracias a muchos de sus héroes sobrevivientes de la Guerra del Pacífico que eligieron vivir en este lugar y contribuyeron a su crecimiento, como el teniente coronel Medardo Cornejo Yedaluza, el teniente Bernardo Smith Cornejo, el teniente Olegario Julio Rospigliosi, y que, según el historiador Enrique Chávez Jara, serían más de 15 héroes que estarían descansando en el cementerio general de la ciudad. Tal vez de allí nace el orgullo que sienten los moyendinos por su terruño, su patria chica, un pueblo que supo estar a la altura de los acontecimientos y por ser descendientes de héroes. Mil gracias por comentar, darle me gusta y difundir este video. Tal vez así podamos ayudar a que este lugar se convierta en un lugar que rinda un homenaje a la población moyendina de la resistencia del 79 y a los más de 15 héroes sobrevivientes de esta guerra que decidieron vivir y morir en Mollendo y que hoy descansan en el cementerio de esta ciudad. Nos vemos en otra aventura. Cuídense.